La compactación. La compactación del suelo es el proceso por el cual un esfuerzo aplicado a un suelo causa densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo. Hay 5 tipos diferentes de compactación, que es la estática, la vibración, impacto, amasado y dinámica. En cuanto a la vibración, se hace para suelos granulares y para suelos cohesivos, impacto y amasado. Estos 5 tipos se aplican en pavimentos rígidos, flexibles o terraplenes. En los pavimentos rígidos, la subrasante y también la base se hacen con un 95% de densidad máxima compactada seca y un 80% de la densidad relativa. La compactación es en todo el ancho de la plataforma a nivel de subrasante o de base. Hasta 50 centímetros de los bordes exteriores en sectores de terraplén. En este caso, la compactación a ambos lados de la plataforma será de 90% de densidad máxima compactada seca o el 70% de la densidad relativa. En cambio, para los terraplenes, desde la profundidad se tiene que hacer de 90 centímetros debajo de la rasante hasta las cotas subrasante para alcanzar una densidad de 95% de densidad máxima compactada seca o el 80% de densidad relativa. Pero para profundidades que son mayores a los 90 centímetros será un 90% de la DMCS o el 70% de la densidad relativa. Para el ensayo de suelos, sin importar las capas, por ejemplo, en cualquier tipo de pavimento, es necesario siempre acudir al ensayo de cono de arena, o también al densímetro nuclear o al ensayo SPIDY, para poder analizar y estudiar las muestras. Es decir, con este estudio se logra corroborar que la capa ya está en perfecta compactación para poder pasar a la siguiente capa. Por ende, este ensayo irá siempre de la mano con la compactación de cualquier tipo de capa de suelo. Por ende, aquí se puede ver la compactación que tiene que pasar por un control y luego pasar a la siguiente capa para seguir compactando. Y este control se le llama ensayo de cono de arena, o los otros 2 ensayos más que están a la derecha. Se rigen todos por la norma NSH 1516 y sirve el ensayo para determinar la densidad del suelo bajo 2 factores, que sería determinar el volumen de perforación, que cuenta con pasos, la cual sería el primero, preparar la superficie del punto a controlar, colocar luego la placa base sobre superficie, después excavar dentro de la abertura de la placa base, profundidad similar al espesor de la capa bajo control. Luego, guardar el suelo excavado en una bolsa hermética, después determinar la masa del aparato y densidad total de la arena, después determinar la masa del aparato más arena remanente, luego determinar la masa arena contenida en la perforación, luego determinar la diferencia entre masa inicial y masa final, para después recuperar la arena de ensayo y apartar para posterior acondicionamiento. Finalmente, se debe determinar un volumen de perforación de ensayo, donde BP es volumen de perforación, MP es la masa de arena contenida en perforación y PA densidad aparente de la arena de ensayo. Para determinar la masa seca del material extraído, se debe determinar la masa húmeda una vez extraído el material, extraer muestra representativa guiándose según el tamaño que indica la tabla 8.102.9.b, para finalizar determinando la humedad de la muestra del laboratorio. La diferencia entre el ensayo de cono de arena y el densímetro nuclear simplemente es el precio, pero también viene el ensayo SPIDY, que tiene una duración de 2 días. También determina el contenido de humedad utilizando agua y carburo cálcico, que esto proporciona un gas proporcional al agua, la cual puede determinar bajo presión el resultado del ensayo. En cuanto a taludes, es una masa de tierra que posee pendiente y cambios de altura. El talud también está conformado por ciertas partes que son la zanja de cabeza, coronación, pendiente, nivel freático, altura de nivel freático, altura y pie de talud. Hay 2 tipos de taludes, que son los permanentes y los temporales. Los permanentes son estables a largo plazo para edificación, donde prima el criterio de seguridad, y el temporal es a corto o mediano plazo, que generalmente se da en la minería, donde prima el criterio económico. Están los factores de suelo, que es el estable, donde prima la resistencia, penetración y es cohesivo, y el inestable, que no existe cementación o material para adherencia, es decir, no tiene cohesión. Hay diferentes tipos de fallas, como la falla causada por la lluvia, que es el más dañino, ya que infiltra el agua desde la superficie hasta el suelo o la roca por los poros. Luego vienen los sismos, que reacomodan las partículas del suelo provocando desprendimientos y deslizamientos de talud. La erosión, provocada generalmente por la lluvia o el viento, causando meteorización e inestabilidad. Y el hombre, que genera el factor de sobrecarga de rellenos, casas, edificios, incluso la deforestación, provocando inestabilidad. Otro tipo de fallas que son las formas de falla que se ven presentes en las taludes, que es la falla planar, circular, encuña, pandeo y pateo, volteo, caída de bloques, entre otros. Luego vienen las protecciones. Las protecciones son hidrosiembra, que son raíces de vegetación que forman un entramado que ayudará a
la estabilidad del talud evitando agentes erosivos, la geocelda que protege de erosión y genera estabilidad del talud, el shotcrete, que es el hormigón proyectado desde la base del talud hacia arriba evitando el desprendimiento de las rocas y la inestabilidad, el anclaje, dispositivo capaz de transmitir las fuerzas de tracción que son aplicadas a un lecho de terreno resistente, gaviones, que son cajas de forma prismática rectangular rellenas de piedra enrejado con malla metálica dando estabilidad al talud, malla de acero, patrón de anclaje distribuidos sobre el talud con un sistema de fijación conformado por cables de borde y cables de costura, y tierra armada, que es una estructura de contención lineal compuesta de materiales térreos que se le aplican armaduras para mejorar sus propiedades mecánicas.